Macron se cree Dios. ¡Vive la República! ¡Vive la France! Y eso provoca que de vez en cuando haga cosas un poco... Macron se cree que es un personaje histórico, básicamente un tipo como el Napoleón del siglo XXI. Y eso no es una tontería. El tío, más que un presidente, se cree que es un dios. Pero, ¿de dónde le viene eso? Macron viene de la alta familia de la burguesía francesa. Estudió filosofía y luego en la Academia Nacional de Administración, donde van las élites francesas. Luego trabajó como banquero y ahí conoció a Hollande, que le introdujo en su gobierno. Ahí hizo de ministro de Economía y más adelante puso en marcha su movimiento político y de ahí a la presidencia. Ah, y además está casado con su exprofesora, que tiene 24 años más que él. Pero lo que de verdad hace que Macron sea un líder arrogante es la forma en que llegó al poder. Macron no se considera ni de derechas ni de izquierdas, él es liberal. Macron llegó al poder con su propia fórmula, lo que incentivó todavía más su autoestima y su forma de hacer las cosas. Todo hay que decirlo a su favor, el tipo rompió el bipartidismo que había en Francia desde 1958, que se dice pronto. En resumen, él cree en una cosa que la filósofa Chantal Mouffe nombró el gran consenso. Es decir, que como el partido de Macron es de centro, su forma de gobernar es ni de izquierdas ni de derechas, sino que se antepone a las dos cosas para formar una especie de gobierno único. Esta forma tan personal de hacer las cosas le ha llevado a rodearse de un grupo de expertos que le asesoran en todo, en todo. Y esto es lo que popularmente se conoce como un gobierno tecnócrata. La consecuencia es que el resto de miembros de su gobierno no pintan nada. Macron concentra todo el poder. Ahí vemos de nuevo la concepción histórica que tiene de sí mismo. Esto nos lleva a una de las características más importantes de Macron, su gusto por los escenarios históricos. Y es que nada de lo que hace Macron es casualidad. No es casualidad que en los discursos que hace destaque figuras históricas de Francia como Juana de Arco o Charles de Gaulle, o que escoge escenarios para hacer apariciones públicas como la imponente pirámide del Louvre o el patio de Napoleón. La intención es clara, igualar su figura a la de personajes históricos de Francia. Pero alguien que se cree destinado a cambiar la historia de su país no puede permitirse que su imagen se vea afectada, ¿verdad? Y es que eso le haría perder autoridad. Lo cual nos lleva a la segunda característica de Macron, la importancia de la comunicación. Decía Maquiavelo que lo importante no es poseer todas las cualidades de un líder, sino parecer que las tienes, algo que es bastante diferente. Y es que Macron se ha tomado esto al pie de la letra. Su gran obsesión es controlar toda la información que los medios publican sobre él. Esto, evidentemente, ha causado grandes pugnas con los medios de comunicación tradicionales y, evidentemente, se ha enemistado con ellos. Pero, hoy en día, la comunicación ya no es tan solo los medios tradicionales, y es que Macron le da una importancia vital a las redes sociales para proyectar su imagen. Por ejemplo, si os fijáis en un detalle, en Instagram solo publica imágenes institucionales en las que él es la figura principal y los demás miembros del gobierno no aparecen. Vamos, como si no existieran y él fuese el único que hace las cosas. Esta forma de proyectar su imagen por encima de los demás nos lleva a la tercera característica de Macron, un personalismo muy fuerte. ¿Os habéis fijado en el nombre de su movimiento político? En Marche. Como decía antes, nada en Macron es casualidad. Y si os fijáis, las iniciales de su movimiento político coinciden con las iniciales de su nombre. El partido empieza y acaba con él. Todo lo demás no importa. Y esto es lo que en términos políticos se conoce como una marca personal. Es decir, un partido que como única finalidad tiene poner a una persona al frente de un gobierno, sin importar nada más. Si os habéis fijado, a lo largo de todo el vídeo, hemos visto como Macron es una figura que centraliza todo lo que pasa a su alrededor. Y eso concuerda con su visión de que él está destinado a cambiar el rumbo de la historia de Francia. En resumen, su liderazgo se basa en tres cosas principales: la importancia de los simbolismos históricos, la importancia de la comunicación como eje de su política y un personalismo muy fuerte que contagia todo lo que le rodea. Y es que es esta forma de liderar tan egocéntrica lo que nos hace ver a Macron como una figura altamente arrogante. Este vídeo está hecho con la finalidad no de
posicionarme a favor o en contra de Macron, sino de dar una visión explicativa de cómo es él como presidente y las características que le hacen un buen y un mal líder. En este sentido, no busco la polémica con este vídeo. Si os ha gustado, por favor, dejad vuestro mensaje aquí debajo y no olvidéis suscribiros. Muchas gracias.